Hola chicos, en este video vamos a comenzar la explicación de la ecuación de la circunferencia y he puesto un ejemplo en este gráfico que es un eje cartesiano, ¿ven? Donde este sería el eje X, el eje Y, perdón, el vertical y el horizontal sería el eje X. Y he dibujado aquí una circunferencia y he marcado el centro, aquí aparece una letra A, pero podríamos llamar al centro como siempre hacemos, vamos a llamarle mejor con la letra A al centro. Entonces, vean, ¿qué es lo que vamos a buscar? Estamos buscando una ecuación que cumpla una circunferencia, cualquier circunferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que encontrar una igualdad, eso es una ecuación, en la que yo voy a introducir un valor de X y voy a introducir en esa ecuación un valor de Y que pueden ser cualquier X y cualquier Y de un punto del plano. Los puntos, recuerden, se definen por sus dos coordenadas, X y Y. De manera que un punto que pertenezca a la circunferencia, voy a marcarlo aquí en el dibujo, por ejemplo, este punto P, que tiene sus coordenadas X, Y. En este caso, voy a leer aquí, en este gráfico, cuáles serían sus coordenadas para este punto exactamente. Entonces me fijo que aquí tengo el 7 en la X y que en la Y tengo el 2. Entonces podremos decir que este punto, por ejemplo, sería el punto 7, 2. Y vemos que pertenece a la circunferencia. Es un punto de la línea que es la circunferencia. Pues bien, vamos a buscar una ecuación en la que si yo pongo cualquier X o Y de puntos de esta circunferencia, por ejemplo, me podría venir aquí y aquí tendría otro punto Q y sus coordenadas serían, voy a ir un poco más rápido, 3 y menos 2. Pues tiene que ocurrir que cualquier punto de esta circunferencia con sus coordenadas, si yo pongo el valor X y el valor Y en la ecuación, se cumpla la igualdad. Eso es lo que define a una ecuación de una figura geométrica, que cualquier punto que pertenezca a esa figura geométrica, a ese lugar geométrico, si yo introduzco en la ecuación el valor de X y el valor de Y de esos puntos, la igualdad se cumple. Entonces vamos a buscar la ecuación de la circunferencia. Para eso vamos a usar lo que hemos aprendido sobre la circunferencia. Todos sabemos que cualquier punto de la circunferencia tiene una distancia al centro que llamaremos radio. Y también sabemos que podemos calcular cuánto mide el radio de esa circunferencia si nosotros somos capaces de calcular la distancia entre un punto y el centro. Es decir, lo primero que vamos a usar para saber cuál es la ecuación de la circunferencia es que vamos a plantear una ecuación utilizando la fórmula de la distancia entre el centro y cualquier punto P de la circunferencia. Entonces, si recuerdan cómo es la ecuación de la distancia, recuerden que venía del teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado era igual a los catetos al cuadrado. De ahí, nosotros sacábamos la ecuación de la distancia entre dos puntos. Vean, entonces vamos a escribir la ecuación de una circunferencia de la siguiente manera. La distancia entre los puntos va a ser, vean que lo subrayo, va a ser la medida de nuestro radio. Esa va a ser la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Entonces, de una vez, voy a poner aquí el radio a la 2, que sería esa distancia. Y después voy a poner lo que serían en la fórmula de la distancia. Recuerden que nosotros poníamos, voy a escribirle aquí, que la distancia era igual, y escribíamos a la raíz cuadrada, y ahora escribíamos la diferencia entre las coordenadas, ¿recuerdan? Al cuadrado más la diferencia entre las coordenadas al cuadrado. Pues vamos a hacer lo mismo con el centro y con cualquier punto de la circunferencia. El centro le vamos a llamar O y sus coordenadas van a ser, le vamos a llamar con la letra H y K, que es como lo llama en el libro. Entonces vamos a empezar a restar. Es decir, cualquier punto X de la circunferencia, si yo le resto la coordenada H del centro, y ahora esto lo pongo al cuadrado. Después lo vamos a sumar.
con la coordenada y de cualquier punto y le restamos la coordenada y del centro, que en este caso le hemos llamado k. Y eso al cuadrado. ¿Ven? Entonces, en realidad la fórmula de la distancia no veíamos la distancia al cuadrado, sino que aquí hacíamos la raíz. ¿Ven? La ecuación de la circunferencia no vamos a usar esa raíz, sino que la vamos a ver siempre así escrita. Esta será la ecuación de la circunferencia. Esto ahora mismo para ustedes es un poco enredado. Esta fórmula siempre la vamos a tener ahí disponible en el libro, pero recuerden que viene de calcular la distancia entre cualquier punto de la circunferencia, punto P de la circunferencia, y el centro de la circunferencia. Entonces lo definimos así. La ecuación de la circunferencia donde P, X, Y es cualquier punto de la circunferencia. Cualquier punto que pertenezca a la circunferencia. Vamos a escribir aquí para este momento. Cualquier punto que pertenezca a la circunferencia. Eso lo ponemos así. Y el centro de la circunferencia, el centro será este punto O y las coordenadas son H, K. Para escribirlo con el libro. H será la coordenada X del centro y K será la coordenada Y del centro. ¿Ven? Bien, vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí. Bien, ¿cómo quedaría en esta circunferencia? Pues si el centro es O, siempre escribimos las coordenadas, ¿verdad? El centro es O y sus coordenadas las podemos leer en el gráfico. Serían 3 y 2. ¿Ven? Mismo aquí, 3 y 2. 3 y 2. Esas son las coordenadas del centro. Y ahora de esta circunferencia conocemos el punto P y podemos medir cómo sería la distancia, que sería, vean, una unidad, 2, 3 y 4. O sea que podemos decir que el radio es igual a 4. También podríamos calcularlo. Cuando vemos el gráfico, lo podemos contar. Y si no, lo podemos calcular. En este caso, ya les enseñaré cómo calcularlo. Ahora mismo vamos a dejarlo así. De esta forma, conociendo el centro y el radio, podemos escribir la ecuación de cualquier circunferencia. Vean, aquí me faltó poner que el radio, para que entendamos la ecuación, que el radio es R, la letra R. Bien, una vez escrito eso, vamos a escribir la ecuación de la circunferencia. Ya sabemos que el radio vale 4, pues vamos a escribir la ecuación de la circunferencia. Si nos dicen escriba la ecuación de la circunferencia, de centro O y radio 4. Ecuación de la circunferencia, conociendo el centro y el radio. Pues diremos que la circunferencia se escribe, dejamos la X de cualquier punto y le restamos el valor del centro, que es 3. Y eso lo ponemos al lado. Después sumamos y escribimos Y de cualquier punto y restamos la coordenada del centro. Y eso lo ponemos al lado. Y eso será igual al radio al cuadrado. ¿Ven? De manera que la ecuación de la circunferencia quedaría así. Entonces vamos, y esto es igual a 16. Esta sería la ecuación de una circunferencia utilizando el valor del radio y el centro. Esa sería la ecuación de la circunferencia. Si nosotros queremos, nos piden escribir la ecuación de una circunferencia,
conociendo el centro y el radio. El centro y el radio. Por ejemplo, hagamos este otro ejemplo. Esta circunferencia, conocemos que el centro sería el punto, en este caso sería el punto A, menos 2, 1, y el radio mide también 4. El radio es igual a 4. ¿Cuál sería la ecuación? Pues empezamos. Siempre ponemos la x y le restamos la coordenada del centro. En este caso es menos 2. Así que tenemos que poner menos 2. Y eso queda al cuadrado. Después sumamos y menos, en este caso es 1, pues el 1. Y al cuadrado. Y eso es igual a 4, que es el radio a la 2. ¿Ven? Siempre esto es lo que tenemos que aprender. Que la ecuación de la circunferencia es esta. Siempre el radio lo ponemos al cuadrado también. De esa forma resumiríamos x más 2 a la 2 más y menos 1 a la 2 igual a 16. Y esa sería la ecuación de la circunferencia. Les he dejado para que hagan el ejemplo 6 del libro y también el ejercicio B, primera parte que viene en la página 8. En ese ejercicio lo único que hay que hacer es esto, poner la ecuación de la circunferencia así. No les pido que desarrollen este cuadrado, sino que se queda así. De esta forma, cuando nosotros vemos una circunferencia, también podemos decir, si esta es la ecuación, entonces se cumplirá que el centro, las coordenadas del centro, son exactamente estos números, pero cambiados de signo. Porque la ecuación lo que hace es cambiar el signo, así que el centro será menos 2, 1. Y el radio será siempre la raíz cuadrada del número que aparece en la ecuación. Aquí, ¿ven? El radio será igual a la raíz de 16, que es 4. O sea que pueden pedirnos la ecuación o al revés, que nos den la ecuación y nos pregunten cuál es el centro y cuál es el radio. Por ejemplo, si yo les digo que una ecuación de circunferencia es esta, y les pregunto cuál sería el centro y el radio, pues el centro ya sabemos que son estos números cambiados de signo, o sea, 3 positivo y 2 negativo. Esas serían las coordenadas del centro. Y el radio siempre va a ser la raíz del número que aparece aquí en la igualdad. ¿Ven? Entonces el radio no es 25, sino que es 5. Y el centro no es menos 3, es 3. Y no es 2, es menos 2. ¿Ok? Entonces, este tipo de ejercicios van a ser los que vamos a trabajar hoy. Muy bien, ya les dejaré una lista y espero que puedan tomar apuntes en este vídeo.